Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a otra entrevista más. Volvemos con los nominados, seguimos con los nominados que estaban peleando, están peleones. Sobre todo aquí Manu estaba muy peleón, más por mi parte que otra cosa, pero estaba peleón. Bienvenido Manu, nominado por Álvaro García. ¿Cómo estás, Manu? Muchas gracias, Hugo. Pues muy contento, la verdad, de estar aquí. Fíjate, es curioso que me haya nominado Álvaro y que esté en este formato contigo, porque hace no mucho tiempo, bueno, para mí hace no mucho tiempo, pero ya hace algunos años, Álvaro tenía un formato de entrevista también, pero yo apenas iniciaba en todo esto de la creación de contenido deportivo y tal, y dije, en algún momento me gustaría pasarme por ahí por alguna de estas entrevistas de Álvaro. Álvaro las dejó de hacer, pero mira, me pusieron a Hugo en el camino y aquí estamos, muy contento. De Second Chance, ¿no? Como quien dice. Sí, de Second Chance, básicamente. Pero bueno, tío, primero me gusta agradecer siempre a la gente que se pasa por el canal, el que me dé esta oportunidad, ya que todavía somos un canal creciente y el hecho de que podamos traer a tanta gente y a tanto sector diferente me encanta y sobre todo a un país como México, que la única entrevista que tenemos con gente mexicana es Charlie Carrillo y fue muy bien con un gran apoyo de la comunidad mexicana. Esperemos que te den el mismo apoyo a ti que, que a Charlie. Esperemos, vamos a estarla compartiendo por ahí y pues ojalá no me decepcionen. Obviamente, yo creo que no te van a decepcionar. Pero bueno, previo a meternos a la entrevista, siempre me gusta daros la oportunidad en este sentido de que os presentéis con esta pregunta que es, ¿quién es Manu Meza? Para el mundo, ¿cómo le gustaría a Manu Meza que le conociesen? Bueno, pues Manu Mesa es un mexicano, ya no voy a decir joven, ya me voy a quitar esa palabra de encima porque justo hace unos días cumplí 27 años, ya más cerca de los 30 que de los 20, entonces ya tengo que evitar esa palabra, pero bueno, Manu Mesa es un redactor, un creador de contenido deportivo. Me voy un poco por el lado profesional porque creo que es algo de lo que más me construye a mí, ¿no? Es lo que me gusta decir sobre mí, no tanto porque sea workaholic o algo por el estilo, simplemente disfruto mucho lo que hago y, pues por ese lado me voy. Soy mexicano, tengo 27 años y tengo un poco más de 5 años creando contenido deportivo en internet y pues nada, aquí estoy. Totalmente, y es que aparte, si te nominó Álvaro, que a lo mejor cuando salga esta entrevista ya ha ido a la gala que tiene de la sexta revista de ahí de Chapman. Así Ujú. que habré subido algunas fotitos y algún vídeo con, con Álvaro agradeciendo esto y aprovecho este momento para agradecerle la invitación bueno, que me dio tanto a mí como a mi pareja para poder conocerle en persona, porque le vi en llamada, pero no, no en persona. Ujú. Y ese fue el momento que le pude ver en persona. Así que un besazo enorme a Álvaro y muchas gracias por la invitación. Y sobre todo por recomendarnos a Manu, que es que ya nos puso unas expectativas de ti increíbles. O sea que ya para empezar nos dijo que tú lo que estudiaste justamente no estaba tan ligado a lo que estás haciendo ahora. Cuéntanos un poco. Sí, es correcto. Pues es que, mira, es lo que pasa cuando tienes que decidir qué estudiar a los 17 años, al menos acá en México así es. Hace 10 años yo estaba ya decidiendo qué estudiar y bueno, pues tomas una decisión en base a la información que tienes en ese momento, ¿no? Muchas veces no terminas de madurar a tan temprana edad. Yo estudié la licenciatura en administración, así se le dice acá en México, pero es básicamente estudiar negocios, ¿no? Ujú. Lo estudié aquí, justamente en la ciudad en la que vivo, en Navojoa, Sonora. Y al finalizar la carrera, pues la finalizo en plena pandemia y sin nada que hacer, sin poder salir a trabajar, pues empecé a explorar por ahí redes sociales. Uno se clava en el ocio cuando no puede hacer otra cosa y parte de lo que más me gusta hacer como ocio es ver fútbol. Entonces, pues tuve la fortuna de intentar combinar ahí lo que es el fútbol, lo que era lo que más me gustaba hacer de ocio con, pues esta habilidad, entre comillas, que todavía no desarrollaba al completo, pero sí interés que tenía en explorar plataformas digitales
pues se dio como resultado no ejercer mi carrera por completo, que sí la ejercí un tiempo. A ver, hay que mantenernos, hay que sostenernos económicamente de alguna manera. Y sí la ejercí quizás un año más o menos trabajé como en el área de publicidad en una empresa, pero al mismo tiempo ya estaba haciendo otras cosas, ¿no? En internet y hoy por hoy, muy afortunadamente, me puedo dedicar de lleno a eso. No, totalmente. Y es que aparte es muy común el cierto hecho el de repente encontrarte en un sitio que piensas que es lo cómodo, que es lo que puede pasar muchas veces en ese sentido de encontrar lo que crees que es lo tuyo y luego no sentirte tan cómodo a posteriori. Y cuando tienes la vocación del periodismo, es rock and roll puro, en ese sentido. Sí, completamente. Completamente. Yo siempre me gusta recordarme a mí mismo y también lo he platicado con colegas porque también he tenido la fortuna de trabajar al lado de otros comunicadores. Somos quizás los más afortunados, ¿no? En nuestro mundo, en nuestra cabeza, porque para nosotros no hay nada mejor que poder trabajar cubriendo fútbol o cubriendo deporte en general. Entonces, yo hablando específicamente del periodismo deportivo, pero sí, completamente, se siente tal cual como lo describiste, es puro rock and roll. No, es que al final el momento de decir, bueno, he estudiado esta carrera, pero es que no me siento nada cómodo, no encuentro mi espacio que pensaba que sí que era y luego no lo es. Ujú. Después de ejercer un año la profesión, ¿cómo decidiste decir, es que tengo que dejar esto porque esto no es lo mío, tengo que centrarme 100% en esto? Mira, yo lo digo irónicamente siempre, creo que nuestra generación, o al menos mi generación, que yo por nacer en el 98 entro en la categoría de Centennial, pues ya venía por defecto con esa fragilidad, ¿no? Nuestros padres y nuestros abuelos estaban acostumbrados a trabajarle duro y a no hay de otra, y aquí no es de color de rosa la vida y no es de que si te gusta o no te gusta, es la necesidad. Y nosotros como que salimos ya por defecto, con esa fragilidad, ¿no? De alguna manera. Y yo lo reconozco así. Yo siempre busqué mi comodidad, incluso estudiando, siempre prioricé mi comodidad y tomar ciertos atajos, más allá de hacer las cosas como nos dice el caminito que tiene que ser, ¿no? Pero sí, fue básicamente eso porque, te digo, experimenté lo que era trabajar en mi área, primero en atención a clientes, luego en publicidad, y no me gustó. No me gustó, quizás duré un mes, 2 meses sintiéndome cómodo porque a lo mejor la carga de trabajo no era tan pesada, pero luego ya empieza otro cierto nivel de estrés, responsabilidades que no sabías que te corresponden a ti y muchísimas cosas negativas que el ambiente corporativo incluye, incluso estando trabajando desde casa, porque yo así trabajé de forma remota, te digo, terminé la carrera justo en plena pandemia, en su auge, y fue más que nada eso, ¿no? La falta de comodidad, de esos estreses que a lo mejor tú interpretas que no te corresponden, que no deberías de cargar con ellos porque no te corresponde a ti. Y quiero insistir en que quizás sí suena a mucha fragilidad de mi parte, ¿no? Y lo reconozco, no lo escondo, pero, pero sí fue más que nada eso, porque oportunidades laborales había, ¿no? Más allá de las que yo conseguí, que yo creí que iban a ser las que mejor me iban a hacer sentir y las que más cómodo me iba a sentir, habían otras oportunidades que mis propios padres me ponían en bandeja de plata y que yo decidí declinar, incluso aunque lo consideré muy seriamente, pero fue más que nada eso, ¿no? No pensar en el efecto inmediato, sino tratar de pensar un poco más a largo plazo y pensar en, bueno, a lo mejor yo puedo construir algo pues, que me haga sentir mejor en el día a día y que al final resulte ser rentable. No, y aparte ser un poco más egoísta en ese sentido, ¿no? Es pensar más en ti que en otras personas, que a lo Sí. mejor lo que pueda ser que en ese momento, o lo que estoy comprendiendo por lo que me estás comunicando, en ese sentido de que a lo mejor no buscar la comodidad que podían estar buscando tus padres para tu futuro, Ujú. sino encontrar la comodidad de tu futuro propio, que Sí. el que tiene la varita de dónde vas a ir tú dirigido fueses tú. Corrígeme si me estoy equivocando, por favor, que esto ha sido todo elucubración.
No, completamente, completamente de acuerdo. A ver, un padre siempre va a buscar pues la mayor seguridad, ¿no? Para sus hijos y es así, fue así en mi caso y al final fue más eso, ¿no? Yo entiendo el sentimiento de que pueden tener ustedes como mis padres, pero mis ganas de hacer otra cosa pues son mayores, ¿no? Y al menos déjenme intentarlo y afortunadamente no se quedó en un intento, sino que seguimos día con día dando pelea aquí. Totalmente, y encima he visto que es que eres un poco en general experto en fútbol y aparte en hockey. Escribes bastante de ambos deportes por lo que he podido encontrar de ti y sobre todo he visto que está muy metido en Premier, la Liga, Ligan, sobre todo que esto es por lo que te mencionó especialmente Álvaro con lo del PSG y Sí, luego es correcto. también en MLS y Liga MX. Vamos a Sí, ver, sí, sí. siendo mexicano creo que también obviamente Liga MX es de cajón y luego Sí, sí, sí. MLS tres cuartos de lo mismo al final es lo más cercano. Ujú. Sí, es correcto. Mira, aquí traigo la camiseta vintage de las Chivas del Guadalajara, Epa, equipo de la Liga MX. Pero sí, curiosamente empecé por Ligan, no por lo que tenía más cercano, pero fue por lo mismo, ¿no? Porque era lo que más veía, era el Paris Saint-Germain, el equipo que más veía en ese entonces, y pues hay que empezar por algo en lo que te sientas cómodo hablando, ¿no? Comunicando al respecto. Y ya posteriormente fueron surgiendo otras oportunidades que me llevaron a cubrir tanto Liga MX como MLS, muchas veces más por gusto que por cualquier otra cosa, pero también afortunadamente me tocó cubrir Liga MX por cuestiones de trabajo. no, y al final siempre se suele tender a tirar a lo que tiene más cerca. Yo que soy de España no voy a irme a la Liga MX a lo mejor, pero sí que Claro. tengo conocimiento fifero, conocimiento de boca a boca con mis compas mexicanos de la universidad, pero nunca es el hecho de decir voy a ir a lo cómodo, vamos a ir a lo que tengo cerca, a lo que puedo hablar, y de repente tú desde México te decides hablar del Paris Saint-Germain. Es súper Es extraño en correcto. ese sentido. Sí, a ver, yo siempre lo explico porque entiendo que sea pues raro, ¿no? Porque al final bien podría haber sacado algo de las Chivas, por ejemplo, ¿no? Que es el equipo que más me gusta en México o algo por el estilo. Pero, mira, es curioso, te explico, yo soy del norte de México, ¿no? Del país, del estado de Sonora específicamente. Ujú. Y Sonora no tiene ningún equipo en la Liga MX y ha tenido un equipo en la Liga de Ascenso, pero lo tuvo por un periodo muy corto, luego eliminaron el ascenso y ya pues básicamente le quitaron lo divertido de apoyar a un equipo de acá, además de que no está precisamente a 1 hora, 2 horas de distancia ese equipo, sino que me queda, por ejemplo, en camión a lo mejor a unas 6, 7 horas, ¿no? De distancia. Madre Entonces mía. nunca tuve cercanía geográfica con el fútbol, por decirlo de alguna manera. Nunca apoyé a un equipo local porque no lo sabía, ¿no? Entonces sí podía ver a las Chivas en la tele y nada más, ¿no? Pero en la tele también se ve el fútbol europeo, ¿no? Y si tú me dices qué prefieres ver en la tele, un partido de Champions League o un partido de Liga MX, pues muy probablemente si están los dos en el mismo horario, que es muy difícil, que no sucede, pero si sucediera, iba a ver la Champions League, ¿no? Y fue en la Champions League donde conocí al Paris Saint-Germain, primero en el FIFA 2006 específicamente en el apartado de Retro Moments había un video ahí de los mejores goles o un top de goles. Y los primeros dos eran del Paris Saint-Germain, uno de Pauleta y uno de Ronaldinho. Ahí fue donde me enteré de que existía un equipo de fútbol en París. Me pareció muy interesante porque París, pues París es París por sí misma, sin necesidad de tener un equipo de fútbol. Y al momento de enterarme de que tenían un equipo de fútbol profesional y que además jugó Ronaldinho, pues evidentemente captó mi atención. Ya posteriormente los vi en la tele, los vi en la Champions League, por ahí jugar contra el Chelsea, jugar contra entre 2014 y 2015 más o menos. Y pues ya con más razón lo conecté con mi recuerdo del FIFA 2006 y ya empecé a tope a ver al Paris Saint-Germain, ¿no? Pero más o menos fue por ese tema de que no hay un equipo local de donde soy yo al cual apoyar. Totalmente, y al final es ese hecho de decir,
Es que si no lo tengo cerca tampoco, pues al final vuestro horario de Champions para vosotros es a la mañana prácticamente. Es el despertado, es en horario de lo que se supone que es el colegio, la preparatoria, como se dice allí. Al Sí, sí, sí. final os coincide y a nosotros nos estamos casi a punto de irnos a dormir aquí en Europa. Y luego, Hombre, yo no me imagino viendo un partido de Champions y que ya al terminar el partido sean las 11, casi 12 de la medianoche. De verdad, y para mí es lo más normal. es correcto. Sí, sí, Claro, sí. tú un poco más y desayunando lo podías estar viendo prácticamente, ¿no? O más a la hora de la merienda. Mira, los partidos que son del Shakhtar y del Basel, sí, son en la mañana, estos horarios de 10:45 de la mañana aproximadamente, y ya los partidos en el horario estelar son a mediodía, que puede ser a las 12 o a la 1, dependiendo de cómo esté el uso horario en ese momento en México. Pero sí, básicamente comiendo en la merienda. Qué gusto eso. Eso creo que es un gusto culposo de decir, ojalá fuesen tan generosos en la Champions, pero me da a mí que no. Es correcto, sí, 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 de acuerdo. No, y sobre todo, no recuerdo cuándo entró la multipropiedad al PSG este de la entrada de los petrodólares, pero fue prácticamente por la época por allí, ¿no? Fue 2008 cuando entraron fuerte o algo así, más o menos. 2011, 11. 2011 con un porcentaje, no recuerdo qué porcentaje compraron del club y 2012, si no me equivoco, compraron en su totalidad ya al club. Claro, es que encima entraste en el PSG que no era el PSG que conocemos actualmente y que tiene ahí tanto hate o tanto odio en ese sentido de decir, "Buah, es que no tiene reglas, el equipo sin reglas, los pechos Sí, sí, fríos, al sí. que ganaron la Champions este año". Sí, era un equipo mucho más simpático. Cuando empecé a verlo, como que le caía bien. El amigo de todos, básicamente. David Luiz lo describía en aquel entonces como el equipo del futuro. Y más o menos eso tiene que ver en el por qué me aficioné al equipo, ¿no? Yo no me puedo catalogar a mí mismo como un hincha, como un ultra, ¿no? Como un aficionado parisino, porque no lo soy. Soy un aficionado al fútbol en general que vive en México y disfruto mucho de ver un montón de fútbol. Claro, pero el Paris Saint-Germain es mi equipo favorito en general. Y fue más que nada por eso, porque tenía ganas de subirme al barco y ver qué sucedía, ¿no? En lugar de elegir quizás irle a un equipo que ya tenía un montón de Champions League o que ya tenía un estatus de histórico que muy probablemente no van a perder, sea en aquel entonces y actualmente también, obviamente, Real Madrid. Milan en aquel entonces era uno de esos, el Manchester United, esos tres equipos, Liverpool estaban por ahí siempre en lo más top, Barcelona evidentemente. Por supuesto que me gustaba mucho ver esos equipos, sobre todo Milan y Manchester United, disfrutaba mucho verlo, pero sí como que quise subirme al barco de un equipo que no tuviera casi títulos, de un equipo que apenas estuviera en ascenso, para vivirlo junto con ellos, ¿no? Para vivir esa emoción de a lo mejor la primera Champions. No sabía que me iba a tomar tanto tiempo, Hugo, sufrí mucho los últimos más de 10 años, pero pues aquí estamos y ojalá vengan más, a ver qué les depara el destino. Es que estoy buscando la plantilla de ese momento del PSG y es que era Lionel Letz, por perdóname las pronunciaciones, me va a matar media Francia, encima siendo español todavía más. Lionel Leitzi en la portería, Jerome Alonso, Mohamed Ben Hamou, Nicolás Cousin, Mario Yepes, legendario central colombiano, David Rosenhal. Ya creo que los nombres me los voy a ir yendo poquito a poco, pero ya Michel Bolandi y varios jugadores más súper conocidos, y como bien mencionaste, Pauleta, que era Ujú. de lo más destacable. Y si vamos ya a la actualidad, ya nos encontramos que si Gigio Donnarumma, Chevalier, Safonov, Arnaud Tenas, Renato Marín, William Pacho y un largo etcétera de jugadores que han llegado por los petrodólares del equipo parisino. Es correcto. Sí, sí, sí. A ver, la dimensión del Paris Saint-Germain cambió por completo a partir del 2011. Creo que yo estuve muy en desacuerdo de que se siguiera gastando tanto dinero
después de 2017, ¿no? 2018, 2019, 2020, para mí, desde mi punto de vista, ya no era el momento de hacer esa clase de fichajes, ¿no? Eso ya lo habían hecho al principio, que creo que es necesario como para dar a conocer la marca deportiva a nivel global, y para mí ya no era necesario, ¿no? Ya después de Neymar y Mbappé, ya qué más vas a hacer para seguir creciendo mediáticamente, ¿no? Lógicamente existe un Lionel Messi que era por muchos años impensable que cambiara de equipo, sobre todo en ese momento de su carrera, y que era una obsesión de Qatar, ¿no? Entonces se presentó la oportunidad, estuvo Lionel Messi un rato por ahí, los recuerdos no son tan positivos ni de un lado ni del otro. Yo me quedo con lo bueno, la verdad, que fue una Totalmente. delicia ver a Messi cada fin de semana en la liga, porque creo que la mayoría no lo vio cada fin de semana en la liga, ¿no? Y lo vio más que nada en la Champions League, donde desafortunadamente, y no fue culpa de Messi, pues no se dieron las cosas, ¿no? Pero sí, fue completamente radical el cambio, ¿no? De dimensión del club de unos años en adelante, y que creo que ahora la dimensión del equipo sigue estando allí, siguen estando en lo top, pero ya por méritos deportivos, ¿no? Ya no es que estemos hablando de un jugador o de otro, que sí lo hacemos, tendemos a hacerlo, lamentablemente. Seguimos hablando de Dembélé, que quizás no sea tan importante como Vitinha, por ejemplo, en la plantilla del club, pero así nos gusta, ¿no? Total. Y así lo hacemos, así estamos acostumbrados, pero al final el mérito es deportivo, ¿no? Y eso es lo que más disfruto hoy en día del equipo. Total, y es que vamos a hacer un pequeño repaso por los primeros fichajes que fue de la propiedad, cuando ya lo describen como cuando fue el PSG un club rico. Y Ujú. mira, si me puedes decir mínimo uno, ya te coronas. ¿Cuál me dirías que fue uno de los primeros fichajes de este PSG rico? Pastore, tiene que ser el Correcto. primero. Sí, 42, Pastore. 42 euromelones. Le seguía Thiago Mota con Ujú. 11 millones y medio. Kevin Gameiro por 11 millones de euros. Jeremy Manés por 8 millones de euros. Blaise Matuidi, 8 millones de euros. Mohamed Sissoko, otros 8 millones de euros. Alex, 5 millones de euros procedente del Chelsea. Alex. Salvatore Sirigu, 3,9 Ujú. millones de euros. Maxwell, 3,5 millones de euros. Y Milan Bisevac por 3,20 millones de euros. Diego Lugano, 3 millones de euros. Y estos son los 11 fichajes que hicieron el primer año. El primer año, sí. En 2011 precisamente, ¿no? Correcto. Haciéndole honor al año, cerraron 11 fichajes, que creo que Pastore, por el precio que se pagó, era el que llegaba con la bandera de ser, pues, el La gran líder apuesta. deportivo, ¿no? La gran apuesta, exactamente. Porque además llegaba muy joven, ¿no? No era como Maxwell o Thiago Motta, que ya venían de tener una trayectoria importante, habiendo pasado por clubes como el Barça. Pastore no, Pastore fue una apuesta de un joven, como el año siguiente lo sería Marco Verratti también. eh, y era una delicia en cuanto a técnica, Javier Pastore. Verle en el Paris Saint-Germain, igual, insisto, cada fin de semana era una delicia, que yo no lo vi cada fin de semana, te estaría mintiendo si te digo eso, pero varios fines de semana sí que me tocó verlo ya un Pastore un poco más maduro, y me dolió mucho cuando le quitaron la 10, pero llegaba Neymar, ¿qué iban a hacer? Pero sí, gran recuerdo y gran recuento de esos fichajes, ¿eh? Totalmente. Y ya luego nos pasamos a la temporada 12-13 y ya podemos ver las locuras que estás comentando al final. Sí. Venimos con un 42 millones por Thiago Silva, 40 millones por un tal Lucas Moura, Ezequiel Lavezzi, un tal Zlatan Ibrahimovic, Marco Verratti, Georgie Van der Bale, David Ujú. Beckham libre desde el LA Galaxy, y de repente te salía un tal Adrien Rabiot de la cantera. O sea, Una locura. una gran inversión. Y ya si rematamos con la 13-14, ya nos podemos volver absolutamente locos. O sea que vino Don Edison Cavani, Marquinhos, Ujú. Caballé, Lucas Digne, y ya te empezaron a salir
Sabalí, que ha estado en el Betis como último equipo, un Sí, sí, sí. tal Mike Maignan, Mm. un tal Kingsley Coman, La entre lista de otros canteranos nombres. que se nos fueron libres, impresionante, impresionante. ¿Cuál pudo ser el canterano que más te dolió que se fuese libre de esa época? Mirándolo obviamente con que tuvo un buen futuro. No vamos a Ujú. decir que un canterano que no se acuerda ni mi tío Paco. No, no, claro, yo creo que fue Kingsley Coman en mi caso. Eh, es el que nos anotó un gol en la final de la Champions de 2020, que le dio la orejona al Bayern. Y además que siempre estuvo en un nivel muy alto, independientemente de las lesiones. Si quitamos quizás eso de la ecuación, siempre estuvo allí, siempre estuvo respondiendo en un alto nivel y que recién ahora se va a ir al fútbol de Arabia Saudita, pero a ver, no lo puedo juzgar. Para mí todavía le daba para estar en Europa, evidentemente, pero no lo puedo juzgar habiendo ganado todo lo que ya ha ganado la Champions, ya ha ganado todo en Alemania, lo ganó todo en Francia también, aunque no fue indiscutible ni titular. Y creo que sí, incluso hace unos 2, cuando mucho 3 años, todavía tenía la esperanza de que se le fichase. Y no me importaba que pagaran caro. Decía, bueno, ya pagaron caro por prácticamente un montón de jugadores, por un centenar de jugadores quizás. ¿Qué es pagar caro por Kingsley Coman para tenerlo un ratito por acá? Pero bueno, ya las cosas así se dieron y bueno, como digo, ahora está en el Al-Nassr, pero en ese momento, de ese momento quiero decir, creo que sí fue Coman el que más me dolió. No, y luego recordar que han salido también jugadores como Nkunku de la cantera Ujú. del PSG, o sea que Sí. por cantera tampoco iban flojos los No, no, parisinos. no. No, 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 para nada. Quizás por la capacidad de retenerles, la capacidad de ofrecerles un proyecto a largo plazo, ahí sí que iban flojos, porque había que priorizar los fichajes estelares, pero de que producen buenos jugadores, es así. Y quizás es una cuestión de la región en general, de la isla de Francia, donde pues hay demasiado talento, ¿no? Totalmente, y al final siempre está la broma de francés que en segunda nacionalidad africana los metemos aquí en la selección francesa y al final es que el hecho de que haya tanta población africana que se vuelva francófona en ese momento, que se haya Mm. ido a Francia por situaciones duras que esté viviendo en su país, también ha dado lugar a que salga los Kingsley Comans, Mike Maignan, luego también el maestro Kim Pembe, Ujú. hombre mítico de las redes sociales y aparte de la cantera del PSG, que si las lesiones lo hubiesen respetado, Ujú. chiquito central lo hubiésemos encontrado dentro del mundo del fútbol. Y ahora mismo Es correcto. tenéis ahí a Mayulu y a Saire Emery, entre otros, que una delicia. Sí, ahí van saliendo, ahí van saliendo. Kimpembe era muy interesante verle al lado de Thiago Silva, el gran y buen Dani Pavel. No sé si lo habrá mencionado Álvaro por aquí, pero Dani Pavel, que antes también solía crear contenido, em, lo describió alguna vez como lo más parecido a la pareja de centrales Varane y Sergio Ramos, siendo el Varane del PSG Kimpembe y el Sergio Ramos Thiago Silva. A mí me gustaba mucho verles. Era impresionante. Me encanta la salida de balón que tiene Kimpembe. Quizás, evidentemente, el físico ya no es el mismo y muy probablemente estará saliendo más pronto que tarde del club. Ojalá por lo menos el club aproveche sus conexiones y le ofrezca un contrato rico en Qatar o algo por el estilo, porque se lo merece, que se vaya con respetos. Un contrato rico en petróleo. Sí, 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 se lo merece. Que le den el mejor contrato que se pueda para su edad y para sus aspiraciones. Así como creo que se lo dieron a Berratti, que ahora está en la Liga de Qatar también. Porque mucho cariño a Kimpembe, pero evidentemente ya para la élite quizás no es suficiente. Totalmente, y al final cada jugador tiene su ciclo y es campeón de un mundial,
que le Sí, quiten lo bailado ya. Ha ganado la sí, 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 Champions, sí. ha ganado todo lo posible. Sí, sí, sí. Así que ya se merece cerrar ahí esa época de forma dorada. Pero bueno, solo hemos estado hablando de la MLS, de la Liga MX, de la Liga AN. Pero ¿cómo te metes ahora a informar y a escribir de la Premier y de la Liga? Y sobre todo he visto que de la Premier sobre el Sunderland. Ujú. Sí, es correcto. Mira, yo estuve desde el año pasado, me parece que a finales del año pasado entré, híjole, no recuerdo la fecha exactamente, pero entré a trabajar a GRV Media. Es una empresa que es dueña de un montón de sitios web en el Reino Unido, entre ellos TVR Football, eh, EFL Analysis, United in Focus, un montón de sitios web especializados de fútbol británico sobre todo. Y en un momento decidieron abrir una sección para Latinoamérica. Fundaron un sitio web de fútbol mexicano, uno de fútbol argentino, de fútbol brasileño. Y tuve la fortuna de aplicar para entrar a escribir sobre el Celtic, porque yo venía de escribir en inglés y vi una oportunidad que había ahí para escribir sobre el Celtic. El Celtic es un equipo que me parece muy simpático, es un equipo que me gusta mucho. eh, y Scottish, ¿no? apliqué exactamente de la Scottish Premiership. eh, y, y me dijeron, cuando leyeron mi currículum, pues evidentemente se dieron cuenta que era mexicano y me dijeron, oye, tenemos un sitio web de fútbol mexicano, ¿no te gustaría mejor darle por ahí? Y aprovechando a lo mejor tu experiencia de MLS, también escribir sobre Inter Miami. Acepté, al final escribí yo creo que unos 4 artículos sobre el Inter Miami antes de que me trasladaran full time al sitio web de fútbol mexicano. Y tuve 7 meses muy buenos ahí, pero eh, decidieron dejar digamos, el departamento de fútbol latinoamericano de lado. Se están enfocando ahora mismo en fútbol, perdón, en deporte en general estadounidense. Abrieron un departamento de NBA, de NFL, de NHL, de todo MLB, de todo lo que es deporte estadounidense. Entonces, bueno, pues a los del departamento de fútbol mexicano nos dieron las gracias básicamente y fue ahí cuando me puse a buscar más oportunidades y me di cuenta que en Sports Illustrated existía esta vertical o esta submarca de On SI, que son sitios como de equipos deportivos específicos. Y curiosamente, en la división de fútbol estaba Sunderland. Apliqué para PSG, apliqué para, si no mal recuerdo, Celtic, apliqué para Sunderland y en ese momento solo me aceptaron en Celtic y Sunderland. Celtic ya no existe otra vez, es decir, ya nos dieron las gracias también ahí y me quedé en Sunderland, donde sigo y afortunadamente las cosas van muy bien. Yo no sabía qué tan grande era el fanbase del Sunderland, pero estoy impresionado porque desde el punto de vista de negocios o de buscar un rendimiento económico, las empresas es raro que apuesten por un sitio web de un equipo como el Sunderland, ¿no? Siempre apuestan por sitios web de fanbases pues, más grandes, ¿no? O de equipos más importantes. Y yo me quedé sorprendido totalmente porque la respuesta ha sido maravillosa. Y pues bueno, fue más o menos así como llegué a Sports Illustrated. No, y encima a los Black Cats les da por subir este año a Premier y ya te han hecho, te han hecho la temporada. Sí, totalmente. Y es más curioso todavía pensar que entré antes de que consiguieran el ascenso. De hecho, lo consiguieron de la manera más difícil posible porque quedaron en cuarto lugar en el Championship y tuvieron que pasar por 2 rondas de playoffs, una semifinal y una final, antes de poder hacerse ya por fin con la promoción a la primera división. Pero justamente un golpe de suerte para mí porque ahora evidentemente hay más atención puesta en los Black Cats. No, y aparte que es que se están dejando la mayor cantidad de dinero. Una locura. Un Nottingham Forest 2.0 nada más subir, que si Granit Xhaka, que si Simon Adingra, que si de repente Talbi, fichajes Sí, que sí, sí. son... Bueno, Reinil lo mandaba ya, ni lo entiendo. Sí, sí, sí. Habib Alde- Diarra, que venía de una gran temporada en el Estrasburgo. Alderete, que ya representa Correcto. a Latinoamérica y a Centroamérica por allí en la Premier. ¿Quién te dice Llevan que 11 fichajes.
¿Y quién te dice que de repente un Tomás Araujo de la vida no se va para ahí? Se lo Sí, sí, roba- sí. se lo Sí, sí, roban sí, claro. al Bournemouth ahí y Un ya trae al Sterling tío. que ya nadie lo quiere aparentemente. No, Que se... ese tiene una pinta de Emiratos Árabes Unidos. Sí, 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 sí. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Por ahí sonó para el Sunderland, para el Fulham, pero me voy más por la de los Emiratos, por la de Arabia Saudita. Es probable. Porque es que yo creo que ahora mismo Simon Adingra tiene más nivel que Sterling. Sí, de acuerdo. No, sí, completamente. Y da pena porque yo soy muy fan de la media inglesa, al igual que me puedo imaginar que tú puedes llegar a tener cierto cariño y cierta referencia por ellos también. Sí, Y es el hecho de sentir la tristeza de decir, coño, uno de los mejores jugadores de la Premier y cómo quedó. sí. Sí, es triste porque pues ya desde su préstamo con el Arsenal ya se le veía incluso desanimado, ¿no? Como sin ganas de jugar al fútbol como lo hizo en sus mejores años en el Liverpool, en el Manchester City. Hablaban hace poco en la prensa inglesa precisamente de que a lo mejor un nuevo ambiente en general, nuevas ambiciones, un diferente nivel al que está acostumbrado a lo mejor, como lo es el Sunderland, como lo puede ser Leeds United también recién ascendidos, le podría venir bien. Yo no estoy tan seguro, pero pues bueno, le deseamos el mejor de los éxitos a Raheem, a ver dónde juega la próxima temporada. Yo creo que en España, en algún sitio podía encontrar un sitio cómodo. Te lo digo de verdad. En un Villarreal de la vida, a lo mejor. Algo por Un el Rayo estilo. Vallecano de Un, fichajes un- randoms de un Rayo, repente. un Rayo Vallecano que de repente es el jugador que nunca supiste que pasó por este equipo. Sí, sí, sí. Que se unan a la lista de James Rodríguez, Falcao, pudiera ser, ¿no? ¿Quién sabe? Que se vaya a un Levante a decir, bueno, ya voy a ser la persona que va a salvar al Levante, el Elche. Que de hecho, hablando de Inter Miami, se anunció que ficharon a Fede Redondo justamente. El Elche de aquí de España por 2,5 millones de euros. Ok, Y un suplente de oro para X Palacios, creo que fue el que se fue a la MLS. ok. Bueno, pues buen movimiento, ¿eh? No, 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 no lo veía venir. No, no, la verdad que el Elche para el FIFA se está haciendo buen equipo en ciertos momentos. Está jugando al Fútbol Manager el director deportivo, muy seguramente. Saber si les coge los frutos, porque al final han conseguido Alejandro Iturbe, portero sub-21 titular Hombre. de la selección española que fue el titular en la Eurocopa sub-21. Álvaro Rodríguez, jugador para mí que es underdog en ciertos sentidos. Fede Redondo, Javer, Víctor Chust también se pasó por ahí y bueno, se está pasando un poquito por Madrid al final, entre Atlético de Madrid en portería, ex canterano del Real Madrid, su padre jugó en el Real Madrid y luego el delantero uruguayo del Madrid, ya se ha hecho ahí una fila de Madrid entera, entera, enterita. Muy amerengado, ¿no? Muy amerengado el proyecto. Sí, algo rojiblanco también, vamos a decirlo. Algo rojiblanco, sí. Muy capitalino, vamos a decirlo, para englobar todo. Correcto, ahora solo le falta fichar a alguien del Rayo Vallecano y Sí, ya está completo. Bueno, ya estaría completo. y alguien del Lega también, que no se nos olvide. Hombre, que se lleven a James Rodríguez, que no, no le está yendo muy bien acá en México. Madre mía, me dio una pena James porque a mí me parecía de los jugadores con más talento que podía Sin haber, duda. pero no sé si fue la parranda o el qué, pero Madrid es peligroso en sentido de fiestas. Y si, Es verdad. Sí, sí, sí. Es verdad. Sí, es un jugador que de los que rinde siempre y cuando esté todo compaginado, ¿no? Que esté cómodo personalmente y deportivamente también, que tenga libertades, ¿no? Porque varios entrenadores por ahí se han quejado del buen James. no, y aparte que es un muchacho que feo no es, todo hay que decirlo. A las mujeres mexicanas, españolas y del país a donde fuese las debería tener locas si no está casado. Mm, sí, Entonces, imagínate. colombiano, Ujú. te suelta un mami de la vida y ya te Sí, sí, sí. derrite Te suelte un parcero un y ya parcero. te tiene a sus pies. Sí, sí, sí. Total.
Pero no, al final James, entre que Zidane también le hizo la cruz aquí en Mm. Madrid, todo, pues no ha salido bien parado de todos los sitios en los que ha estado justamente. No, no, no. Es un caso muy curioso, ¿no? Muy particular el de James Rodríguez. A mí me dio mucha pena lo que pasó con el Club León, de que los banearon del Mundial de Clubes porque precisamente para eso llegaba. Créeme que en León, Guanajuato no hay muchas cosas que hacer. Entonces siento que James Rodríguez se quedó en el limbo una vez que le dijeron, ¿sabes qué? Pues no vamos a participar en el Mundial de Clubes. Había generado un impacto inmediato en el León. Cuando surge esta noticia, cuando empiezan a surgir estos reportes de que León no va al Mundial de Clubes, el bajón anímico y que se vio reflejado en lo deportivo fue muy evidente. Me dio una pena tremenda lo de James. No, y además tenemos una compañía que, si no me he perdido la pista demasiado a este jugador, don Andrés Guardado sigue estando también por Club León. Sí, estuvo el último torneo, me parece que ya definitivamente se retiró, pero lo habían sacado del retiro para el torneo Clausura 2025, si no me equivoco. Pues imagínate una leyenda aquí de España del Real Betis Balompié, pues es lo que tiene. Y bueno, Sí, aprovechando sí, que sí. tenemos a una persona que escribe sobre el Sunderland antes de pasar a lo siguiente, ¿qué esperanzas le ves tú al Sunderland este año en la Premier League 25-26? Bueno, 26-20, sí, 25-26. 25-26, sí, Iba, correcto. iba a añadir uno más ya. 25, 26, 27, ¿no? Bueno, si es por fichajes, que ya llevan 11 y la prensa apunta que no se van a detener ahí, deberían de no de aspirar al no descenso, sino de mantenerse en la mitad de la tabla, sea media baja o en la justa mitad. Eh, pero me recuerda un poco a ciertas locuras que hizo el Fulham en uno de sus ascensos a la Premier League en años relativamente recientes. No sé si te acordarás que por algún momento ficharon incluso a André Churle, y las El, cosas no salieron bien. el año de Seri, ¿no? Sí, el año de Serie, que inmediatamente descendieron otra vez, y se dejaron una buena pasta en el mercado de fichajes. Ojalá no sea así, porque creo que el entrenador, que es Regis Lebris, no lo estoy pronunciando bien, evidentemente es francés, a saber cómo se pronuncia Regis Lebris, pero creo que es un muy buen estratega y creo que además el proyecto deportivo está muy bien compaginado, han reforzado a varios, han extendido el contrato de varios jugadores clave, como son el capitán Dan Neil, como son Trai Hum, o Hume, no sé cómo se pronuncia Sí, tampoco. Trey Hume, sí. Correcto. Que habían sonado para irse a clubes más importantes, incluso en la Premier League, o también algunos clubes de la Bundesliga, como el Wolfsburgo, pero que al final los pudieron retener, y creo que eso habla de que las cosas dentro del staff técnico y deportivo están claras, ¿no? Hay una línea clara, por donde van, y me parece que los aficionados del Sunderland tienen motivos para estar ilusionados, y desde mi punto de vista tendrían que quedar por lo menos mitad, por ahí en la media baja de la tabla, sin peligro real de llegar a descender. Totalmente. Y al final es el hecho de que es que a mí lo que me surge la duda es el sistema en el que van a poder trabajar, Mm, porque al final han fichado a un indispensable en el medio campo que va a ser Granit Xhaka y sí. Javid Diarra es el otro. Y luego va a estar bailando entre Sadik, y creo que se llamaba uno de los Ujú. jugadores, y ya Neil o las personas que estén ahí por medio. A ver, Chris Rick, que es de las promesas que se lograron quedar, ya que se llevaron a Joe Bellingham. Enzo Lefebvre también está por ahí, Sí. que fue una apuesta fuerte por parte del club para Championship. Y a ver, se han gastado 23, 24 millones en Enzo Lefebvre, en hacerlo definitivo. Mandel, a ver qué hacen también con él. Pero sobre todo la punta de ataque con Isidor, Elisair Mayenda y Mark Yu me hacen Ujú. plantearme el hecho de, puede salir uno de esos. Están buscando a lo mejor sacarse a Isidor, darle la oportunidad a Mayenda,
y luego a Guiu darle más rotación? ¿O cómo va a funcionar esa estructura de los delanteros? ¿Que va a entrar una defensa de 5 con dos delanteros? Por eso apuestan también Ujú. tanto por dos tíos corpulentos como Saka y Javi Diarra. ¿Tú cómo lo ves habiendo estado o tener, no, teniendo te estar informando sobre el Sunderland? Sobre el medio del campo, yo creo que los indiscutibles o digamos el tridente titular pudiera ser Diarra, Lefe y Chaka. Justo hace algunas horas Lebris decía que en cuanto vio a Chaka, en cuanto empezó a platicar con él, en cuanto lo empezó a analizar en los entrenamientos, él se dio cuenta que tenía que ser el capitán del equipo, a pesar de que Neil había sido el capitán en la pasada temporada. Y por ahí precisamente Neil y Sadiki y este otro muchacho Rig pudieran estarse rotando algún puesto o alguno de los puestos en el medio del campo en función de lo que necesite el entrenador. Y en cuanto al ataque, es una muy buena pregunta porque a mí me entró incluso más dudas después del fichaje de Guiu. ¿Se pronuncia Guiu? Sí, Mark Guiu. Mark Guiu. Porque llega cedido por un año sin opción a compra y porque además lo que apunta la prensa deportiva, que vamos a tener que esperar para saber si esto es algo certero, pero lo que apunta la prensa es a que el Chelsea quiere que se siga desarrollando porque es parte de los planes de Maresca a largo plazo, ¿no? Entonces, yo no sé qué tanto protagonismo se le puede dar a un jugador que eventualmente se va a ir, a menos de que en realidad sí exista la posibilidad de ficharle definitivamente, porque se hablaba de varios delanteros que podían llegar y que no han llegado al final. Matisse Aveline del Nantes es uno de los que sonó al inicio del verano. Laurienté del Sassuolo, que al final se cayó, Se cayó. ujú, se cayó el fichaje, colapsó. Eh, pero que venían, en caso de que hubieran llegado, venían como traspasos definitivos y You no lo es una cesión seca, sin opción a compra y me entra la duda, ¿no? Creo yo que sí va a jugar, a ver, llega por algo, no creo que le hayan convencido de estar un año sentado en el banquillo sin tener oportunidades. Y me parece a largo plazo también una apuesta más sólida que el propio Isidor, aunque sean diferentes perfiles, pero me genera muchas dudas. No te sabría decir, yo creo que van a jugar con una punta, eso es lo que pienso, porque tienen muchas opciones para los extremos y muchas opciones para el medio del campo que no creo que quieran dejar de utilizar. Entonces yo diría que sí van a jugar con una punta, pero para mí parte como titular inicialmente Isidor, teniendo en cuenta el tema de que Gyu pues está cedido, ¿no? Pero igualmente creo que sí va a tener cierta relevancia Gyu y por ahí a lo mejor no lo sabemos y hay planes de ficharle definitivamente el próximo año y simplemente no se desembolsó una cantidad grande de dinero este año por la cuestión de que ya llevaban en ese entonces creo que 9 fichajes. Totalmente. Y para hacer el breve repaso de los fichajes, recordemos que está Javid Diarra, Simon Adingra, Enzo Lefé, Chemdis, Talbi, Noah Sadiki, Granit Xhaka, Omar Alderete, Robin Rose, que al final Ujú. llegó por el hecho de que Patterson está lesionado de larga duración, Sí. Reinildo Mandaba, Artur Masuaku y Mark Yu. Son 11 fichajes que al final cubren el lateral izquierdo, lo renuevan al completo, aún teniendo a Zirkin, creo que se llamaba el lateral derecho Denis de Sirkin. uno de los laterales izquierdos del club. Y se ve una apuesta fuerte para la central por parte de Omar Alderete, que era de lo mejorcito de la Liga Española, pero sobre todo de medio cuarto para arriba han desembolsado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Obviamente se Ujú. les fue Joe Bellingham, Tom Watson, confirmaron la salida de Pierre Qua. Y es complicado ver ahí al final de las últimas alineaciones que dan aquí dentro de Transfer Market. La última alineación visible es el 1-2 contra el Sheffield United al final, que fue un 4-4-2 típico inglés, pero al final con Lefe de delantero.
Ujú. Sí, sí, Entonces, sí. es complicado eh, poder dar una posición o una alineación para el Sunderland actualmente. Es complicado, a menos de que, bueno, ya lo vamos a saber, ¿no? Ya está a punto de regresar el bendito fútbol, la bendita Premier League, y ya nos vamos a sacar de dudas, pero y para mí, si yo pudiera con mis manos controlar las decisiones de Lebris, me gustaría ver un 4-3-3 muy dinámico, pero a saber qué es lo que decide el entrenador francés. ¿Tú ves posible una defensa de 5 con Lebris o lo ves bastante difícil en el sentido de a lo mejor defensa de 5 saca más líbero en medio y de repente Sadiki, Habib, Diarra por medio y dos puntas, Isidor, Mayenda o Guiu? ¿Tú puedes eso posible? Sí, lo veo posible por más que nada, y es bueno que puntualices el tema de Chaka como líbero por ahí, porque precisamente no por un tema de que haya bastantes centrales disponibles, sino más bien por el tema de que tiene a varios jugadores con un perfil perfecto para ser carrileros, ¿no? El propio Mayenda lo había hecho muy bien como extremo, como velocista, y tiene por ahí a otros jugadores muy interesantes en esa categoría. Que también algunos de los futbolistas que ficharon, como Habib Diarra, vienen de jugar en ese sistema y saben cómo implementarlo desde su posición. Así que no lo veo imposible. Pudiera ser algo dinámico, como tú dices, ¿no? Quizás no en el dibujo que aparezca la línea de 5, pero ya en el partido, en función de lo que esté presentando el rival, pudiéramos ver algo así. Me he Puede ido, ser, me gusta. me he ido muy a lo Xavi Alonsista, no te voy a mentir. Claro, claro, claro. Soy, ma- Traes la soy, escuela. soy madridista, estoy viendo la ilusión ahora mismo con el Real Madrid de decir, vemos una alineación diferente, vemos algo diferente y motiva. Y lo he intentado aplicar al Sunderland y le veo piezas con sentido al final porque te viene Sí, sí, sí. dos tíos con músculo como Saka y Diarra y luego a lo mejor uno más creativo como puede ser Lefe. Sadiki también es muy móvil en ese Sadiki. sentido. Ujú. Y luego al final Sí, sí, sí. Adingra y Talvi son velocistas por las bandas en ese sentido. O sea De que. acuerdo. Pero sí. Hay herramientas suficientes. No, y además es que también veo mucho que los ascendidos pueden optar por eso. Sea Leeds, Sí. sea Burnley, sea el Sunderland, por el nivel a lo mejor de categoría de plantilla en ese sentido. Por el Para, hecho de poder luchar lo físico con los de arriba. exactamente, sí. Para no descender de la Premier League, lo que necesitas es una defensa top, es no encajar goles. Más que meterlos, que evidentemente anotar goles te da la victoria, pero bueno, sacas una victoria 1-0 y te dan. Sí. Intentan así, pero creo que es lo más importante. ¿Te importaría repetir como que se te quedó pillado? Ah, sí, sí, sin problema. Decía que para no descender de la Premier League, precisamente lo más importante es no encajar goles. Más allá de que anotarlos te da la victoria, en un campeonato como lo es el Campeonato de Inglaterra, es fundamental no encajarlos pues, para mantenerte ahí en lucha. No, y sobre todo sabiendo que venimos de unas temporadas que son asciendes y desciendes, o sea, Sí, 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 sí. n- y los únicos que luchan son los underdogs en ese sentido al final. Solo se ve un Ipswich luchando, un Luton luchando por mantenerse, Ujú. pero no se ve nunca a un equipo que vaya con bajo perfil como pudo ser el Southampton o como pudo ser el Sheffield de los peores colistas de las últimas Premiers y dices, ojo, cuidado. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Los que recién ascienden, automáticamente, si ves cualquier tipo de predicción de la temporada de la Premier League, van a ser los que ponen como más probables a descender.
Y saliendo de esos tres que obviamente pueden ser probables porque no sepan mantener la categoría por los fichajes, que para mí el Burnley lo escuché con la media inglesa y tiene plantilla de Championship en cierto sentido. Sí. ¿Quién crees que podía suplir a un Sunderland o a un Leeds en la zona de descenso este año? Yo creo que uno de los equipos que más ganaron este verano es el Bournemouth. Se le fueron sus dos centrales titulares. Tuvieron ahí algunas bajas importantes. Es cierto que han fichado, pero me parece que hay cierto peligro ahí porque teniendo en cuenta esto que acabamos de comentar, ¿no? De que para no encajar, digo, para mantenerte en la Premier League no hay que encajar goles. Es complicado rehacer esa área defensiva, ¿no? Y Sabarnyi se va al Paris Saint-Germain, Huijsen se va al Real Madrid. Sí, Y creo que son, exactamente, ¿no? Creo que son, mira, uno para cada quien, uno para mí y otro para ti. tal cual. Eh, Luego Kerkez que se vaya para el Liverpool, Kepa que se vaya para el Arsenal, sí, sí, pero sí, que sí. se quede Tomás Araujo. De acuerdo, sí. Claro, claro. Entonces, creo que esas bajas son más sensibles Totalmente. que un delantero, por ejemplo. No, y al final les quitaron a Connie de Winter al final porque se fue al Milan, Mm, pero ficharon ujú. a Diakité, creo que se llamaba, un central de Lille. Lo anunciaron hoy por Sí, la sí, sí. mañana o ayer. Trajeron a Truffert, lateral del Rennes, y a Petrovic, que otro fichaje más que indirectamente sea de Bluco, pero todos han venido de Francia, sorprendentemente. Ese es un fichajazo, ¿eh? Y Petrovic incluso interesaba al Sunderland. También Roefs al final no fue la primera opción. Y ese sí es un fichajazo porque contribuye directamente a la parte defensiva, ¿no? A la parte de evitar que él te meta goles. Totalmente. Y luego Diakité, yo lo conozco por el FIFA, no te voy a mentir. No lo he Sí, sí. visto jugar mucho. Y luego también Truffert es otro de los laterales que pueden pasar por debajo de los radares y que Mikel Arteta iba a decir. Que Andoni Iraola puede tratar muy bien. Mm, sí, sí, sí. Ojalá, mira, ojalá me equivoque, porque me parece, los Cherries me parecen un equipo también muy, muy simpático, y Bournemouth me parece también una ciudad muy, muy bonita. Ojalá me equivoque, ojalá no estén ahí peleando el descenso, pero es que es que es muy complicado, ¿no? Por ejemplo, hay equipos que no han hecho fichajes en lo absoluto o apenas han hecho fichajes. O la Uno de Brentford. ellos es o la Brentford, que también lo medio desarmaron, le quitaron al entrenador, le quitaron a su extremo estrella, entre Vi- otros jugadores. Visa tiene un pie más fuera que dentro. De acuerdo, y Fulham, que apenas se ha fichado a un portero suplente, que es Benjamin Lecomte del Montpellier. Em, Fulham, que a mí me encanta. Por cierto, de Inglaterra mi equipo favorito es el Fulham. Hago el statement de una vez. Y me parece tristísimo que no hayan hecho ningún fichaje necesario, ¿no? Más allá de que Lecomte era necesario porque salió Steven, no recuerdo el Venda, apellido, venda, venda. Venda, salió del club y evidentemente hay que tener un backup keeper ahí, pero, pero más allá de eso, nada, ¿no? Se va a ir Rodrigo Muniz, suena para el Atalanta, y Bueno, no hay, está Raúlcito. está Raúl y nada más, es el problema. Por ahí suena también Teremi del Inter como posible fichaje, pero ya tendrías allá un delantero con Raúl de 34 años y otro de 33. Yo no sé qué tanto les pueda dar el físico. También se fue Vinicius y no ha habido un reemplazo para Vinicius. No, no se tiene a esos tres delanteros en este momento y se va a ir uno además. Estaba sonando también que se iba a Dama, Harry Wilson, también estaba sonando para irse bastante Sí, ahí. sí, sí. Pero yo creo que el Fulham con Marcos Silva es al final un equipo que les quitaron a Paliña, trajeron a Berts y a Ujú, Lukic y de no convencer a nadie, hacerlos funcionar. Entonces, yo ujú. tengo fe ciega ahora mismo en Marcos Silva. Y por eso Sí. creo que
sea de la manera que sea, van a encontrar la fórmula de, de salvarse y de hacer una muy buena temporada. Ojalá, ojalá, porque a ver, siempre hay un plan deportivo a la hora de entrar a la ventana de transferencias y no creo que el plan de nadie sea no hacer ningún fichaje a día 14 de agosto, 15 de agosto, pero es muy probable también que por las contrataciones que están buscando hacer, mm, puedan llegar a un acuerdo para reducir los precios en el tramo final del mercado, ¿no? Y que cierren los últimos 2 días de mercado con 3 fichajes. No lo descarto, pero hay que ver, suena por ahí Kevin del Shakhtar, un extremo izquierdo muy interesante, pero que evidentemente no se ha probado tampoco en una liga top de Europa. Suena Teremi, como te había dicho, Nelson del Arsenal, que ya estuvo cedido la temporada pasada en el Craven Cottage, que Sí, podría volver. correcto. Y poco más, la afición pide un mediocampista y un delantero central, aparte de Teremi. No quieren que Teremi sea el único junto a Raúl en ese frente de ataque. Eh, Vamos a ver qué hacen los Can, que han estado decepcionando mucho a la afición en los últimos años. Pero yo también le tengo mucha confianza a Marco Silva. Es un genio ese hombre. A mí me gustaría mucho ver en la Premier a Stasin, el delantero, Stasin. el delantero de belga del, ¿cómo se llamaba? No me sale el no, Montpellier, no, era el... Ay, no me sale el nombre del equipo francés. Bueno, Stasin, que es un delantero belga de 1 metro y pico, 1 metro 90 y pico, Ajá. que, que promete bastante. Al final tiene 22, 23 añitos. Y creo que para el perfil Fulham puede estar bastante bien, ya que al final buscan también algo más rematador y Taremi, vale, salto, es móvil en ese sentido, pero le va a pesar ya el culo en muchas situaciones. Sí, sí, sí. Ya lo encontré, mira, Lucas Stasin que juega en el Saint-Étienne. Saint-Étienne. Correcto. Sí, estaría muy interesante. A mí, varios jugadores más bien de Francia me gustaría ver en la Ligue 1. La opción de Matisse Sablin, por ejemplo, Ablin eh, también. me gustaría mucho para el Fulham. Más que para el Sunderland, porque para el Sunderland ya sonó y el Sunderland ya fichó a Guiu. Me gustaría mucho verlo en Craven Cottage. No, y al final no hemos dejado cerrada tampoco la defensa del Bournemouth, pero es que al final le va a ser Truffert, Senesi, Diakité, Araujo en principio, o lo que se presupone. Que tampoco es una defensa mala, es joven, con Senesi con experiencia, pero espérate que no te vengan una Arabia Saudí que le diga a Senesi 1 año de contrato, 20 kilos vas a cobrar. Ya el Neom SC, nuevo equipo de Arabia Saudita, ya se llevó a CC del Nantes, central del Nantes, muy joven, si no me equivoco. Sonó para el Villarreal, 20 añitos, Es 1,92 que, creo que mide. es que no sé qué está pasando. También se llevaron a un pivote del Mónaco, si no me equivoco, joven también, no recuerdo el nombre. Eh, Sí, se llevaron, es y que se han llevado de Francia muchísimos, o sea, sí, y la, jóvenes, ¿no? la cassette se lo llevaron, Sí. se llevaron a Benramá, que no son justamente Benrahma. jóvenes, Ujú. pero, pero ojo, cuidado que al final es esto, es complicado. O sea, se llevaron a Marcin Bulka, para empezar. Sí, sí, ese, digamos que fue el fichaje caro, ¿no? Que hicieron. No, fue más caro Sese, Ah, fue más caro ese. 20 kilos por Sese, 15 por Bulka. Ok, Luego el Amadou Kone, que se lo llevaron del Stade de Reims, del Simon Bouabré por 10 sí, millones, que es un mediocentro ofensivo del Mónaco. El Amadou Koné es el pivote. ok. Pero Amadou Koné del Rams. Sí, sí. Y es que el entrenador es normal que se lleve cosas francesas porque es Christophe Galtier. sí, es normal, Entonces, make sense en ese sentido. Y aparte es que totalmente.
tuvo a Marcin Bulka en el Niza. Y bueno, Said Ben Ramón no sé si lo llegó a tener, pero ya la casé tampoco, pero al final te cobra sentido que alguien francés vaya a casa a pescar, ¿no? A ver, a mí no me gusta mucho que suceda esto, evidentemente, como a prácticamente nadie, ¿no? De que se lleven a jugadores tan jóvenes, 20 años, igual como sucedió con Gabri Veiga cuando se fue al Al-Ahly recién y ya afortunadamente volvió a Europa. Eh, no soy fan de que suceda, pero si yo estuviera trabajando como entrenador en un equipo de Arabia Saudita, más o menos ese approach buscaría, ¿no? Más allá de ficharte a Kingsley Coman, Joao Félix y este Íñigo Martínez en un mismo mercado, más bien buscaría algo así, ¿no? Con jóvenes, una plantilla dinámica, fresca, veloz, que pueda competirle a esos equipos como Al Nassr, Al Hilal, Al Ali. Total. Eh, Así que muy interesante el proyecto de Galtier. Insisto, no me gusta verlos yéndose a Arabia Saudita a tan temprana edad, pero al menos Galtier debe estar contento. No, pero de cantera española, no sé si estás muy introducido tú ahí en ese sentido, pero el Alcuasia tiene a, creo que eran 3 jugadores españoles y 3 canteranos que pintaban muy bien. Iker Almena es uno, si no me equivoco. Te lo va a confirmar ahora, pero lo A comenté ver. en otra entrevista. A ver, no me sale ahora, sí. A ver, aquí está. O sea, este equipo de españoles tiene bueno, al ex capitán del Real Madrid, Nacho Fernández, pero de jóvenes promesas españolas tenía a Carlos Jiménez, canterano del Villarreal. Bueno, perdón, no, que estuvo cedido en el Villarreal. Cameron Puertas, bueno, es un mediocentro ofensivo que vino de Suiza, pero tiene a Miguel Carballo, que es una promesa española que tiene 20 añitos. Luego, si no me equivoco, Aarón Martín creo que también estaba en este equipo, que ahora no lo encuentro porque salió cedido. Aarón Martín está cedido ahora en el Mirandés de segunda división, Ok. porque tienen un entrenador español, obviamente. Y luego está Iker Almena, si no me equivoco, sí. Luego en el equipo de Benzema, el Al Ittihad, tienen a Unai Hernández, canterano del Barça porque pagaron 5 millones. Y luego, por último, en Qatar está Gerard Hernández, que es otro mediocentro ex cantera Barça, que es muy bueno también. Y están haciendo lo mismo de pillar de las canteras y decir, bueno, os pagamos un pastizal, pero os vamos cediendo de vuelta a vuestro Sí. país, pero os pagamos la ficha en todos sentidos ahí, apostamos por nosotros fuerte. Y me están quitando talento al final a los españoles y llevándoselo para que cobrar una fortuna y volver a España como un jugador más hecho en esos sentidos o cualquier cosa. Pero se están llevando a talento español también para allí, para Arabia. Que no sé no sé cuál sea la estrategia detrás de eso en concreto. A ver, es evidente que hay que hacer a la Liga de Arabia más reconocida, ¿no? Desde allá me imagino que están trabajando arduamente en eso, pero luego que lo cedan otra vez y que sigan pagando el salario, se me hace como, no sé cuál sea el objetivo de eso, a menos de que se prueben y no les convenzan y los tengan que ceder porque nadie quiere asumir un salario tan alto, ¿no? Apenas que ese sea el caso, pero No, pero es que varios estos son equipos que al final tienen el apoyo del PIF, que es del PIF. todo el conglomerado de Arabia Saudí, y aparte todo el conglomerado de petroleras externas que apuestan por el club, le meten dinero fuerte al club, que no es que solo metan 3 centavos, meten Sí. muchísimo dinero y al final, pues ahora en vez de ser una liga de retirados, se está convirtiendo en una liga más competitiva de lo que uno cree. Ujú. Porque luego te viene ¿cómo se llamaba? En el que estuvo Neymar. Es que es Al no sé qué, Al Hilal. Al Hilal, y te viene con Rubén Neves, Milinkovic, Savic, Bono, defensa creo que tenía Koulibaly.
Cancelo. Mitrovic, Cancelo. Y es que eso es un Dream Team prácticamente de la Premier League hace unos años. Sí, claro, claro, ¿no? Y actualmente todavía Neves, Milinkovic-Savic me parece que tienen un gran nivel. Malcolm también estaba por ahí. Malcolm, Malcolm, que a lo mejor Malcolm pudiera haber sido un fichaje más predecible, entre comillas, teniendo en cuenta que llegó desde Rusia. Pero lo de Milinkovic-Savic, lo de Neves, lo de Cancelo, lo de Bono, Koulibaly, fichajes que sorprendieron a cualquiera, ¿no? Que nadie se esperaba que tuvieran esa capacidad de convencer a tanto jugador para estar en un mismo equipo. Y vamos a ver, yo veo que los equipos de Arabia Saudita no se detienen. Creo que ya duró más el hype de lo que duró la Liga China en aquel Total. 2016, 2015, 17. Y además diferente a lo que vemos hoy en día en Qatar, porque en Qatar todavía se hacen fichajes interesantes. Pablo Sarabia se acaba de ir a Qatar. Marco Virratti cambió de equipo en Qatar y varios jugadores han llegado por allá, pero la Liga de Qatar a mí me da mucha risa porque todos los dueños de los equipos son de la familia real. Es como si nosotros hiciéramos un fantasy y estuviéramos ahí jugando a ver a quién le va mejor y así están todos los primos y familiares en la familia real, cada quien con su equipo. Cosa que es distinta en Arabia Saudita. Es cierto que el PIF es dueño de varios equipos en Arabia Saudita, pero no de todos. Y hay empresas privadas también que tienen equipos. Es un poco diferente en ese sentido a Qatar. Total, pero es que hay que recordar que ahora mismo es que están jugadores como Darwin Núñez acaba de llegar al Sí. Hilal. Rubén Neves, Alexander Mitrovic, Sergei Milinkovic-Savic, Marcos Leonardo, Malcolm, Renan Lodi, Kalidou Koulibaly, Teo Hernández acaba de llegar, Joao Cancelo. Está sonando Alexis Sánchez muy fuerte para volver. Bueno, para Ujú. llegar allí. Bono. Que si luego, a ver si encuentro alguno más ahí que digas, wow. No, no hay mucho. El entrenador Simone Inzaghi. Locura, una locura totalmente. Y ya porque hay gente bueno, que en vez de hacerse las Américas, como se decía aquí en antaño, ahora se está haciendo las Arabias, un poco en ese sentido, Sí. de sanearse la familia durante las próximas 7 décadas y ya luego volver a intentar dar el nivel en Europa. Mm. Pero que de ¿Crees repente que, me pille un Enzo Milló y prefiera irse al Ali o al Hilal antes de un Atlético de Madrid. Y mira que yo no soy colchonero, yo soy madridista. Pero sí, sí, sí. Claro, claro, claro. A ver, CC, otro ejemplo más, sonaba para el digamos, Villarreal, para el CC. Villarreal, exacto. Sí, sí, sí. Eh, ya Arabia Saudita no le va a dar respiro a la liga de Corea, de Japón, de China. En la Champions Asiática creo que ya es toda de Arabia Saudita. Pero ¿tú crees que más adelante los quieran meter a alguna competición junto con la UEFA o algo eh, por el estilo? Prefiero no responder esa pregunta porque si hablo de la UEFA, Sí, a lo sí, sí. mejor me pueden cancelar el canal. Aunque tenga poca relevancia, si hablo de la UEFA, puede ser igual que un youtuber español que no quiero mencionar porque también puede ser de esa manera. No, igual y Cheferin escucha el podcast, ¿eh? Igual y Cheferin escucha las entrevistas. ¿Quién Totalmente, sabe? totalmente. Si tiene hijos, alguno seguro lo habrá escuchado. Sí, Y sobre todo este podcast, tío. Eso sobre sí, todo este. es Sí, 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 inapelable. sí. Y bueno, tío, vamos a ir terminando por aquí el podcast. Espero que hayas pasado un buen rato y que hayas estado aquí todo lo cómodo posible. Por supuesto, encantado de haber estado por aquí, Hugo. Aunque al final nos hayamos desviado a hablar de fútbol y a quejarnos de Arabia y todo. Sí, 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 hombre, es lo que es una charla. Totalmente. Y nada, ya sobre todo volver a agradecerte el tiempo, pero Álvaro te metió en este marrón. Ahora vas a meter tú a otra o a otras personas en este marrón de pasarse por el canal. Así que te doy Ok. paso para que nomines a gente que pueda traer historias interesantes al canal. Bueno, mira, no tengo ni idea porque no lo consulté con nadie de si estén dispuestos o no, pero yo tengo un referente
muy importante en este mundo de la redacción deportiva. Al final he aprendido mucho de él porque fue precisamente la primera persona que me dio una oportunidad en un sitio web de escribir en inglés, un sitio web que todavía existe, pero que ya ninguno de los dos estamos involucrados en ese proyecto. Eh, y se llama Antonio Lozada. Él es español, si no me equivoco, es de Salamanca. Antonio Lozada vive completamente de escribir de manera independiente, escribe sobre hockey, escribe sobre NBA también, sobre fútbol, específicamente sobre el Newcastle, ha escrito sobre NFL, es un erudito del deporte americano y también tiene mucho conocimiento en cuanto al fútbol europeo. Em, y quizás podría decirte, nadie ha nominado a Seba Jarillo. Seba Jarillo creo que sí que lo han mencionado, porque también entrevistamos a Hugo Durán. Ok. Entonces, si no me equivoco, sí lo mencionaron. Y si no, pues también queda aquí Seba Jarillo nominado para pasarse por el canal. Sí, 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 por favor, porque también es una persona con la que llegué a coincidir en la revista Chapman y que he visto que también no se cierra a solamente tratar temas de deportivos, ¿no? Sino que lo he visto por ahí a tope en cuestiones de noticias en general sobre Málaga y siempre me paso a leer sus artículos, aunque yo no tenga absolutamente nada que ver con Málaga y no entienda prácticamente nada. Pero me llama mucho la atención que esté tan capacitado y que ya se haya desarrollado por ese lado del periodismo, ¿no? Al final es lo que es. Los periodistas son periodistas. Los periodistas deportivos, antes que nada, son periodistas, ¿no? Y demuestran que pueden fungir en ese tipo de actividades. Te podría decir que Seba Jarillo es una persona muy interesante para que platiques con él y evidentemente también Antonio. Perfecto, pues quedan ambos citados para pasarse por el canal. Y nada, ya volver a agradecerte el tiempo que nos has dedicado, Manu. Un placer No, haberte hombre, tenido por muchas gracias. aquí y obviamente Álvaro cumplió las expectativas que nos prometió, o sea que nos habló muy bien de ti y aquí estás y has cumplido las expectativas totalmente. Y No, nada, hombre, muchas gracias. ha Muchas, sido, muchas gracias por invitarme. ha sido un placer tenerte aquí, de verdad, ¿eh? Y E nada, igualmente, Hugo. a la gente que está viendo la entrevista, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Ya sabéis, si queréis ver si la próxima está Jarillo por aquí o está Losada por aquí, tendréis que estar pendientes, suscribiros al canal, dar mucho amor en nuestras redes sociales que las tendréis abajo en la descripción y ya nos veremos en la próxima. Chao, chao. Hasta luego.